mayores complicaciones, pero pareciera que los astros hoy están con nosotros, están conjugados. Y bueno, Alba, pues en una emisión más del Barrio Nos Respalda, pues es la simple idea no solo de hacer una entrevista, sino de conocer, de apoyar y difundir a los artistas emergentes, independientes de la periferia. Y Nezahualcóyotl es la periferia y somos una ciudad aullante, pero también que ha resistido durante mucho tiempo a través de la organización, pero también a través del arte y la cultura. Eso es Así es, indudable. Y claro. hoy te queremos dar la bienvenida. ¿Tú cómo andas en esta noche? ¿Cómo te va la vida? Pues bien, yo la siento un poco rara hoy, no sé, como que traigo ahí la energía un poco extraña, como muy darks. Pero, Muy pero bien, melancólica. pero me entusiasma lo que dices de los astros, me parece interesante, me ha dado inspiración. Eso es lo fundamental, que tengamos inspiración porque de repente nos perdemos. Y bueno, ustedes saben que esta charla la tratamos de hacer como si nos estuviéramos tomando una caguama banquetera, pero no hay que olvidar que eso no deja de ser la calidad, la entereza y el empeño que le ponemos a todo lo que hacemos y a todo lo que queremos hacer y difundir, por Claro. supuesto. Y Alba, brevemente platícanos, vamos a empezar por donde sea, vamos a darle un transcurrir cósmico, dijeran, como si fuera abrupto, como si fuera necesario. Alba, ¿cuál es tu business? ¿Qué nos puedes decir de todo lo que haces? Una pequeña descripción, ¿cuál es tu mero? Híjole, es que decir como que mi mero mero hasta a mí me cuesta un poco de trabajo. Pero bueno, puedo decir un poco que soy artista visual y dentro del arte genero otro tipo de proyectos, ¿no? Algunos proyectos colaborativos, algunos proyectos de emprendedurismo, aunque de formación académica estudié diseño gráfico y diseño industrial. Entonces, como que toda mi obra y todos los business, como tú bien lo mencionas, tienen un poco como ese fundamento, ¿sabes? Como una parte como sí de marketing, otra parte que es de pura producción, que tiene que ver con el propio objeto y tiene esa esencia artística, ¿no? Que sobre todo en mi obra como artista hablo mucho como de la confrontación de esos sentimientos traumáticos, ¿no? La confrontación del dolor, de la angustia, del olvido, de la vergüenza, de la ira, etcétera, como artista. Y de ahí pues voy diversificando con otros, algunos tienen que ver como de emprendedurismo, otros tienen que ver más con la arte terapia, y todo mi trabajo en general habla mucho en la contribución social, ¿no? O sea, cómo podemos contribuir artísticamente, terapéuticamente e incluso también económicamente, más o menos. Por ahí podría explicarlo un poco. Ujú. Claro, porque lo entendemos cuando dices emprender, porque al ser independientes nos aferramos a un contenido, a una metodología, a una propuesta, que lo hemos dicho, si no es falta de calidad, pero se va construyendo con el barrio para él, y no solo una construcción que nos diga ególatramente somos los artistas, sino que vamos caminando con el barrio. Alba, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ha influenciado Nesa, el barrio que es mítico, que es trascendental, en la obra de Alba Lozano? O sea, ¿por qué retomar al barrio? Desde ahí lo dices desde como un sentido social y no alejarse de él. ¿Cómo ha nutrido ese tratar de ayudar al barrio, ver las penalidades, digamos, del barrio y tratarlas de transmitir como artista? ¿Qué nos puedes decir de eso, Alba Lozano? Pues primero, yo creo que a mí, bueno, yo viví en esa hace muchos años. Y, y pues evidentemente yo no tenía como mucha como conciencia de cómo me podría influenciar hasta que pasaron muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero sí varios años. Y me encontré con alguna serie de acontecimientos desafortunados en mi vida. Y yo sinceramente pasé mucho tiempo como negando ese origen, ¿no? Porque, o sea, ser danesa pues está asociado con pues con cierta marginación, ¿no? O sea, el hecho de que seas Claro. danesa
normalmente te van a vincular con la delincuencia o con el poco valor, ¿no? Porque es algo como un estigma con el que yo he tenido que enfrentarme durante toda mi carrera como diseñadora. Ahorita como artista ha sido diferente, pero ya después cuando yo lo comencé a abordar, pues me di cuenta que de ahí provenía toda mi esencia, ¿no? O sea, hay una frase que escuché hace no mucho que describe muy bien esa, que dice, el, que tiene que ver más bien con Nezahualcóyotl, ¿no? Y que a mí me parece fascinante, ¿no? Que por una parte tiene como esa fragilidad del poeta y al mismo tiempo habla de esa fuerza del guerrero, ¿no? Entonces yo creo que Claro, yo en algún momento como que estuve precisamente en esa dualidad. Entonces, abordar a Nessa desde esa fragilidad, pero entendiendo a su vez que el barrio como tal me había generado esa fuerza y ese poder y esas ansias de superación, ¿no? O sea, como muchas, o sea, como esa dualidad, ¿no? Que por una parte era esa parte sensible del artista, ¿no? Y por otra parte era esa parte feroz, ¿no? Voraz. Y entonces, cuando yo comencé a abordarlo, pues ya lo abordé desde una perspectiva de análisis artístico y comencé a explorar como cuáles eran las áreas de oportunidad de Ciudad Neza, ¿no? Entonces me empecé a involucrar en algunos proyectos, uno que tú conoces muy bien que se llama Bordo, eh, por una parte como en la parte artística, y después también estuve colaborando con unos chicos que eran unos emprendedores que estaban tratando de hacer la Universidad de Ciudad Neza, la primera universidad autosustentable. Entonces hicimos un proyecto para vendérselo a la uni para que pudieran meter celdas solares y hacer toda la universidad autosustentable. Entonces era un proyecto interesante porque al mismo tiempo cuestionaba el asunto del depósito sanitario, que es propiamente el bordo, ¿no? Y ese claro. era prácticamente un proyecto de emprendedurismo, ¿no? Y ya actualmente con mi carrera como artista, el último proyecto que tengo en el que sí me inspiré profundamente en Ciudad Neza es un cortometraje que se llama La Emperatriz, que filmamos en Ciudad Neza, en varias locaciones de Ciudad Neza, y es un cortometraje de 10 minutos que narra la confesión de un abuso sexual narrado en 3 actos. Entonces, para mí abordar Nessa desde ese trauma, desde el dolor, desde la parte de la tragedia, la parte cruda, pero desde una esencia artística. Eso para mí ha sido como lo más valioso y lo más fundamental en mi obra, y no solo en mi obra, ¿no? Sino como en mi vida como mujer, que me ha aportado Nessa, y que no solo me ha aportado, sino que además es como un combustible que va ahí detonando todo el tiempo, que va cuestionando, que va generando, y que genera además como hasta un compromiso que viene desde el amor, ¿sabes? Como desde el amor de aquello que por una parte me causó cierto trauma, cierto dolor, y por otra parte ahora actualmente me está permitiendo descubrirme a mí misma a través del arte. Yo creo que eso es fascinante, o esa sería como un poco la descripción de cómo he abordado Ciudad Neza actualmente. Claro, lo dices muy bien porque en un momento todos pasamos en esa discusión interna y con otros amigos artistas sobre qué tanto Nessa era como un estigma, ¿no? Para después Claro. convertirlo en un push de identidad donde todo converge, pero también de donde salen cosas magníficas y extraordinarias y lo hemos visto durante todo este tiempo, ¿no? Tanto en su organización política, cultural. Decían muchos compas que vienen de otros lados, es impresionante cómo en esa se pueden organizar eventos culturales independientes sin necesidad del gobierno y hay propuestas muy chidas que son valoradas en otros países inclusivemente y en otros lugares, ¿no? Eso de verdad que está muy chido, pero es un proceso en el que las viejas generaciones se enfrentaron y ahora nosotros lo estamos volviendo a hacer, remasterizado, pero también dándole nuestra esencia. Pues bien, Alba, y una cosa, lo visual, tú lo has dicho, yo cuando vi la revista Bordo hace como 3 años más o menos, 4 que tengo de Ah, conocerlos, me impactó porque lo visual golpea mucho.
Es un poema estático, ¿no? Es un poema que está ahí para siempre, que no se mueve, pero que dice mucho cuando lo miras. ¿Por qué lo visual que sientes que es tu fuerte? Cuando Alba dijo, yo voy a empezar a atacar al mundo mediante la fotografía, mediante lo visual, mediante el dibujo, no sé. ¿Cuándo Alba decide ser artista visual? Ay, qué bonita pregunta, porque además me encanta hablar de ese momento. Mágico. Pues primero, y qué bueno que mencionas el ejemplo de Bordo, porque cuando yo empecé a colaborar con Bordo, yo tenía en esa época todavía, bueno, ahorita lo estoy retomando otra vez, mi negocio de diseño gráfico y de producción de arte. Entonces, yo me acuerdo que ellos llegaron así como con la idea, y yo me acuerdo que les decía, miren, nosotros tenemos que hacer una propuesta que sea dinámica, que sea atractiva, porque la gente en esa no lee, no solo en esa, sino la mayor parte de la gente no lee. Entonces nosotros tenemos que hacer como una propuesta que sí fuese atractiva. Eso es como un breve paréntesis. Pero cuando yo decidí convertirme en artista, fue cuando yo tenía ese negocio y entonces como con esa idea de crecer y de expandirme y como con esa idea como puramente material, yo decidí irme a vivir a Nueva York. Entonces, pues yo cuando me fui, pues yo llegué así como con mi onda de, no, sí, yo voy a hacer mi super business y yo soy una chingona y lo voy a lograr y ya me imaginaba y ya sabes, veía videos así como de Never Give Up y esas cosas que son así como, como muy americanas, ¿no? Entonces como que yo me dejé Sí. llevar por todo eso y recuerdo que todavía recuerdo que me compré mi boleto para llegar allá el 14 de febrero porque pues para mí era así como, de, sí, el día del amor y la amistad, y el día del amor, cuando me encuentro conmigo misma y no sé qué, ¿no? Entonces yo encontré el boleto súper barato y me fui y llegué en febrero, pero yo no sabía que los boletos estaban tan baratos en febrero porque hacía un frío durísimo, ¿no? Entonces cuando yo llegué allá estaba como a 27 grados y ahí empezó mi gran trayectoria, ¿no? O sea, me di cuenta que por principio no era lo que yo esperaba, que esa idea como de Hollywood que te venden no lo es, ¿no? Descubrí la vida del migrante, que es una vida de verdad de héroes, porque enfrentan Claro. muchísimas cosas, el clima, el dolor de la distancia familiar y tragedias y cosas así, o sea, y sobre todo pues viví una de las ciudades que son como es la capital del arte del mundo, ¿no? O sea, y vi, o Claro. sea, fue como una de las experiencias como sensibles, artísticamente hablando, de las más poderosas que he tenido en mi vida, ¿no? Eso aunado con todas las dificultades con las que me enfrenté, ¿no? Entonces, después de eso, yo me acuerdo que regresé a México y después estuve viajando, estuve haciendo como que fui a Chicago y a Toronto, recuerdo, pero el viaje a Toronto fue como muy particular porque pues ya para entonces, como que en mi negocio en el que yo hacía diseño y producción, a pesar de que el negocio aparentemente iba yendo bien, ¿no? O sea, como que pues cumplía todas las expectativas que en algún momento yo me había planteado, ¿no? O sea, pues había clientes, había proyectos, etcétera, pero yo me sentía mal, ¿sabes? O sea, yo me sentía triste, yo me sentía vacía, yo me sentía perdida, estaba sola y entonces me di cuenta que no valía la pena luchar tanto por algo que me quitaba tanto, ¿sabes? Y hacer tanto por Claro. otros que al final yo no estaba recibiendo lo que quería y al final me estaba destruyendo de tal forma. Entonces, Claro. como que enfrentar esa conmoción y después de todos los impactos que yo había vivido, me di cuenta pues que yo siempre tenía esta onda de que, no, voy a hacer mi arte cuando ya logre tener tal dinero, ¿no? Cuando ya logre tener tal cosa, o, ¿sabes? Como que siempre era como cuando logre tener tal o cual cosa, hasta que ya después que regresé de ese viaje, que yo regresé cansada, que regresé triste, enferma, todo, y entonces fue cuando yo dije, bueno, o sea, si no lo hago ahora, ¿cuándo, no? Entonces como que todas esas experiencias que tuve, la última vez que viajé a Chicago, ya no me dejaron entrar, entonces me encerraron, estuve durmiendo en el piso, o sea, fue así como muchas experiencias muy duras, ¿no? Para mí. Entonces, cuando yo regresé a la Ciudad de México, fue así como, tengo que hablar de todo esto, y la única forma de Claro. hablarlo, la única forma de hablar de la vergüenza, de la única forma de hablar del olvido
Y de todas esas cargas traumáticas que vienes cargando de tu vida, es el arte, ¿no? Entonces, fue ahí cuando yo decidí que iba a empezar a hacer arte y que me iba a llamar Alba Vida, porque, porque como en esos momentos que me generaban tanto dolor, lo único que me generaba como mucha tranquilidad, decirme a mí misma era, bueno, Alba, esto es la vida, ¿no? Sí, claro. Y así Y como que te yo intentaba jodes. algo, ajá, y valía, o sea, que no funcionaba, y que yo me frustraba, y que perdía todo, dinero, todo, y no funcionaba. Y lo único que me generaba paz era decirme a mí misma, bueno, Alba, esto es la vida, ¿no? Entonces, Claro, fue entonces cuando yo decidí, dije, ok, voy a empezar a hacer mi obra y voy a empezar a hablar de esas cosas y voy a empezar a hablar como de todo ese dolor traumático que yo había venido cargando desde infancia, que surgió en Ciudad Neza, en mi obra, ¿no? Y mi aspiración claro. es que ese dolor o que esa manera de abordar ese dolor llegara a más personas, ¿no? O sea, que pudieran identificarse otras mujeres, en el caso de la emperatriz, ¿no? Por ejemplo, que otras mujeres pudieran identificarse y decir, ok, o sea, sí puedes pasar por cosas muy terribles, pero siempre hay una luz, siempre hay una... Yo siempre he dicho, ¿no? Que esa luz hay quienes le llaman amor, Dios, yo le llamo arte, ¿no? Claro. Entonces, el arte a mí me ha salvado de mis tormentas más oscuras y más terribles. Entonces, ahí fue cuando yo decidí como asumir esa responsabilidad, porque es una responsabilidad de empezar a hacer mi propia obra. Y así fue como Claro. empecé a ser, me convertí como en un artista de tiempo completo, o al menos eso trato. Y es que mira, después de la tragedia que te sucedió salir del nido, del barrio del terruño, viene la otra tragedia, pero es la cotidiana, es la que decides vivir. Y es que el proceso de Nesa, cultural y artísticamente, nos olvide que muchos de los artistas en la década de los 70, 80 se conocían en la Ciudad de México porque aquí no estaba todavía bien amalgamado, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que en esa situación nos hemos planteado todos, toda la bandita que conocemos en común, de decir, bueno, perros, allá en la Ciudad de México no solo hacen cosas de gran calidad, acá también las hacemos, ¿no? Sí, Y partimos de un origen hacia afuera, ¿no? Tal vez. Y aquí va la pregunta antes de interrumpirte. Lo visual en esa lo tenemos mucho, desde los pintores, los fotógrafos, los artistas visuales, Max, César, Fershow, Kika, y pintores de grandes vuelos que tenemos ya de años. Alba, ¿cómo ves tú ese movimiento artístico entablando el diseño, las artes visuales, la pintura, que alguna vez yo creo que le has metido ahí mano porque uno siempre está experimentando con nuevas cosas? ¿Cómo ves a Nesa en esos parámetros? ¿Qué le aportamos o qué no le aportamos a lo que exportamos, a lo que sale de aquí de Nesa? ah, bueno, primero, qué cultura, ¿eh? Estás impresionante. Yo no sabía como tantos artistas que acabas de mencionar, pero creo que algo bien hermoso de Nesa es que precisamente como toda esa adversidad que se vive día a día y que es algo que tiene que ver mucho con la naturaleza humana, es pues como esa contradicción que se sublima. No sé si me explico. O sea, que el hecho de que se vivan situaciones adversas, yo creo que Nesa es el mejor ejemplo de cómo se sublima, ¿sabes? Y yo lo que siento mucho de Nesa, o sea, que a mí es lo que más me atrae, es que Nesa, independientemente de todo lo que muy acertadamente acabas de mencionar, como en relación a la pintura, la foto, el diseño, tú que eres poeta, ¿no? La poesía, etcétera. Algo que a mí me llama mucho la atención es como esa propuesta performática que tiene Nesa, ¿sabes? O sea, pareciera que todo es un performance. El el burro de la basura, ¿no? O sea, es prácticamente una escena de teatro, ¿sabes? La señora Sí, que sí, sale a barrer sí. la banqueta a las 7 de la mañana, o sea, ese momento, el señor de los jugos a las 7 de la mañana, eh, o sea, los micros que pasan por ahí, los chimecos, o sea, el hecho de que, por ejemplo, el cobrador se asome por el micro, ¿no? Eso es un acto muy performático, ¿sabes? Que a mí me ha llamado muchísimo la Sí, sí, sí. atención
los tacos, ¿sabes? O sea, el simple, o sea, yo creo que en el lugar donde he visto más performance de gente haciendo tacos ha sido en Ciudad Neza. O sea, Sí, sí, es sí, como algo delira, es como muy, incluso hasta coreográfico, ¿sabes? O sea, como toda esa claro. cosa que hacen con los tacos y cuando cortan el pastor, etcétera, como que todo eso se vuelve muy, muy coreográfico, ¿no te parece? Sí, Como sí, incluso la gente, ¿sabes? La manera en la que habla, en la manera en la que se conduce, o sea, como todo esos modismos que tienen, la jerga cultural, como todo el slang en el lenguaje de Nesa, es muy performático, o sea, fácilmente puedes generar un personaje, disculpa, de todos esos momentos tan cotidianos, fácilmente son personajes de cine o de teatro o de lo que quieras, ¿no? O sea, eso es lo que para mí me parece más atractivo de Ciudad Neza. Además de esta parte espacial que tiene, ¿no? Que es como muy de concreto, pero actualmente toda esta propuesta al graffiti, ¿no? Y esta cosa que representa como esta parte derruida, el paso del tiempo, de la basura, y por otro lado, este arte que emerge, ¿no? A través del graffiti, con los colores, con las frases de protesta, algunas protestas políticas, a algunos planteamientos muy cómicos, la verdad, y toda esa creatividad como con el manejo del lenguaje es fascinante. O sea, eso es como las partes que a mí me atraen más de Ciudad Neza. Y con lo que realmente ahorita estoy trabajando como artista también. es que decía Bretón, algunos dicen que es Salvador Dalí, que México es un país surrealista y sí, Inesa tiene todos esos retoques y redobles y, y es que te encuentras en las calles una multiplicidad y decía ahí por ahí un escritor que decimos multiculturalidad, pero no alcanzamos a meter todo lo que en realidad se lleva, porque la otra vez veníamos observando y ves puertas al vacío que no tienen ningún sentido, ¿no? Sí, Que alguien que salga se cae y ya, pero son cuestiones de Oaxaca. Y vemos en la Villada, vas más adelante y hay una fiesta patronal de Hidalgo, porque así lo quisieron, y vas a un sí, mercado y ¿verdad? ves todos con sombrero y carnitas, pues porque la mayoría son de Michoacán, ¿no? Entonces, pienso yo, y agrégale lenguaje, cámara, pivote de llanta, en fin, una infinidad de cosas. En el 86 hizo una historia muy bella, no sabían cómo detener a los hooligans Ajá. y contrataron a todas las pandillas de Ciudad Neza y solamente así se calmaron los hooligans, ¿no? En el estadio Neza 86 pusieron una fila de los chavos banda de un lado y del otro y los hooligans fin entendieron que era lo, el bar, la violencia, bueno, infinidad de cosas, pero es muy bella y relata también cómo del barrio pueden hacer la fraternidad. Y bueno, Alba, para irle dando como que el repunte para el cierre, hay una discusión que nosotros venimos llevando con toda la bandita que hemos logrado acumular e irnos conociendo. Eh, eh, nosotros como artistas culturales de NESA eh, estamos haciendo cosas con calidad, o sea, ¿cuál es nuestra, o en tu caso, cuál es el fundamento? ¿Qué dice Alba Vida de un repunte a lo que ya se hizo? Esto no quiere decir que sea mejor o peor, no lo sé, solamente saber qué le aporta o qué le quiere aportar o cuál es su concepto de Alba Vida en estos momentos, ¿no? ¿Cómo hace la lectura? Porque alguna vez en un festivalito discutíamos con un pintor, Alfredo Arcos, de buena manera, me decía Alfredo Arcos, eso ya se hizo, ustedes deben de estar en otra sintonía, eso que tú me dices ya se hizo. Entonces nos chocamos constantemente con el pasado, no lo que Ajá. ya se hizo. Yo lo mismo con la poesía, tenemos precedentes fuertes, iniciando por Nezahualcóyotl, con algún otro poeta, se me va el avión, de renombre, está Emilio Pérez Cruz. Alba Lozano, ¿qué le aporta con su arte visual a Ciudad Nezahualcóyotl? Ah. Así que, qué pregunta. Pues yo No te sinceramente escuchas, creo Alba, me que escuchas, pero yo no te te escucho escucho, perfecto. ¿Tú creo me que se te escuchas? fue. ¡Yujú!
¿Me escuchas? Ahí está. No te estoy escuchando. ¿Ya? ¿Me escuchas? Hola, ¿Tú me escuchas? hola, hola. Yo te escucho, sí. ¿Tú me Sí, yo no escuchas? te escucho. Ah, ok. Ahí las personas que están ahí nos Ah, escuchan. caray, se nos, Que sí se nos escuchan, están... dice Dianita. Escucha, venga, venga. Ahí está. Ah, ok, bueno, dice. Ok, ok, perfecto. Pues bueno, por principio yo dividiría esa pregunta en dos partes, eh, casi en tres, porque bueno, yo creo que este asunto de que si ya está hecho o no está hecho, yo creo que es una pregunta que se hace mucho entre los artistas y sinceramente yo creo que más que ayudar, desayuda, ¿sabes? Más que ayudar a la creatividad, yo creo que es que siempre el hecho de preguntarse eso, eh, pues yo creo que puede como sí hacer un retroceso en el proceso creativo porque no es la pregunta si se ha hecho o no se ha hecho, sino es cómo lo haces tú, ¿no? Claro, Yo creo que eso es como la pregunta en la que tendríamos un poco que cuestionarnos nosotros como artistas, pero ligándola con nuestra audiencia, ¿no? Porque dicen que el artista no es artista si no tiene público, ¿no? Entonces, esa es por una parte. Y luego la segunda, tú me preguntabas que si lo que se hace en esa es de calidad o si no es de calidad. También creo que el hecho de establecer como ese parámetro podría delimitar mucho la práctica creativa porque la encasilla, ¿sabes? Yo diría que lo que se hace en esa, más que de que sea de calidad o no sea de calidad, es original. Y llegar a ser algo original es una de las cosas más valiosas y más complejas de lograr. Y sin embargo se logra día a día con la propuesta en esa. O sea, yo no he visto una propuesta en esa que yo pueda como cuestionar como en ese sentido creativo. Y quizás las que pueda cuestionar son justamente esas que se acartonan y que se tratan de pegar a esas supuestas estructuras de lo que se hace o no se hace, de lo que está bien y no está bien. Yo creo que eso le hace mucho daño al arte. Yo creo que eso justamente encajona todas las posibilidades infinitas y universales que puede llegar a tener el arte y todas las posibilidades tan ricas y tan valiosas que se pueden generar de Nesa por el entorno tan particular y tan único que podemos vivir ahí. Y por otra parte, creo que lo que yo puedo aportar, o sea, lo que mi obra aporta a Nesa, desde una manera muy respetuosa y muy humilde, es acercarme a Nesa desde desde mi posición como desterrada, ¿sabes? O sea, yo fui desterrada de Ciudad Neza hace ya muchos años, me fui de ahí cuando tenía como 17 años. Y ahora que recientemente la estoy retomando, siento que mi obra tiene esa parte como del destierro y todo lo que pude encontrar como en ese camino y que yo, desde mi amor que le tengo a Nesa, porque yo quiero mucho a Nesa por todo lo que me ha formado, porque yo siento que independientemente de todas las cosas que yo pueda conseguir de otra forma, en educación o en experiencias aquí en México o en otros lugares, Nesa me ha dado el fundamento medular y estructural de la fortaleza, de la convicción y de la confianza. Y eso yo lo aprecio, lo valoro mucho y lo amo profundamente. Entonces, yo lo que intento aportar la Nesa, y tal vez ahí me voy a contradecir, es un arte que no solo sea bondadoso, un arte que no solo intente llegar a conectar con otras personas desde lo que yo también he vivido y que sé que otras personas han vivido, sino además un arte comprometido que tenga ese compromiso con la disciplina, con la calidad en un sentido de hacer algo bien hecho, desde ese propio compromiso de poder entregar algo que sí fue estudiado, que sí fue analizado y que sí fue hecho y creado con la mejor intención de dar un buen show. Desde mi posición de ególatra de decir, ay, mira mi obra, mira qué buena soy, mira todas las cosas que soy capaz de hacer. No, sino desde un compromiso de decir, yo te voy a entregar algo bien hecho, porque tú como audiencia, porque tú como persona que has estado en esa,
yo quiero que veas esto que yo te estoy entregando de buena calidad, de buen compromiso, disciplinado y consciente que el arte puede no solo generar nuevas conciencias, no solo destensar situaciones que tengan que ver con la adversidad, con la delincuencia, sino que además te puede dar un plus de generar economía, ¿sabes? Y que te puede mostrar que el arte no solo algo, es un hobby, ¿no? Sino que es una profesión. Entonces, Claro. yo afortunadamente he tenido la oportunidad de ver eso, ¿sabes? De beber y de estar y ejercer el mercado del arte, ¿no? O sea, y yo creo que eso sería lo que yo, en mi aspiración, yo podría ofrecer, ¿no? O sea, no sé si lo hago ya, pero esa sería mi aspiración. Eso, conectarme desde ese compromiso conmigo como artista, pero también con las otras personas desde un arte que sí aporte y que no sea propiamente como la adoración por la obra, ¿sabes? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Eso está muy chido porque entendemos calidad como de bien hecho, en una calidad mercantilizada que nos obligue a cumplir ciertos estándares, ciertos procesos, o vendernos de cierto modo para vender, ¿no? Ujú. Es calidad va pegada con originalidad, bien hecho y una propuesta definida que no tiene que podrá tener un principio, pero se va construyendo y lo hemos visto durante mucho tiempo. Alba, ¿tú, ¿qué tanto ha sido la interacción con otros artistas de Ciudad de Neza? ¿Cómo ha sido? Con los pocos o los muchos que hayas tenido, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te ha nutrido? En este caso, tu interacción con Bordo, que entiendo que nace como en Bandita de Neza, Iztapalapa. ¿Cómo ha sido esa interacción? Que Iztapalapa es muy cercano, Ecatepec, Chimalhuacán. ¿Cómo ha sido esa interacción entre otros artistas visuales tuyos de Ciudad Nezahualcóyotl y de otras periferias? Pues ha sido una experiencia fascinante, la verdad. Y yo creo que el hecho de que cuando yo decidí que iba a ser artista, a pesar de que yo hice producción de arte durante muchos años y que estuve conviviendo con muchos artistas contemporáneos, pero desde la producción, ¿sabes? O sea, era un abordaje completamente diferente. Y yo sinceramente me siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de haber participado en un proyecto como Bordo, porque yo creo que esa experiencia colectiva, esa colectividad que nos unía en una genuina de querer generar espacio de arte en Ciudad Neza y que nosotros pudiéramos entregar algo que dentro de nuestras aspiraciones, algo innovador, algo que sí pudiera como generar ese toque eléctrico que no solo que no solo muestre como esta parte estética, sino que además pudiéramos tener ese plus valiosísimo de la acción, ¿sabes? Que no solo nosotros pudiéramos generar el hecho de decir, ay, ok, sí, quedó muy bonita la revista, sino que fuese toda una experiencia que generara una acción. Y yo solía decirles mucho cuando los conocí que ellos representaban para mí como unas luciérnagas, porque las experiencias que yo tuve en Nesa antes de irme, pues sinceramente fueron experiencias muy traumáticas, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a Ciudad Neza, yo la verdad, en mi ignorancia emocional, yo quería borrar esas memorias de mi mente y yo quería borrar ese pasado y así lo hice durante varios años. Y el hecho de que yo pudiera regresar a Nesa y regresara desde un canal artístico y habérmelos encontrado a ellos, porque ellos fueron mi primer contacto que tuve, de verdad que para mí fueron como unas luciérnagas, porque yo pude ver esa luz que estaba en esa oscuridad que para mí representaba Nesa, y que después se fue convirtiendo en más grande conforme íbamos logrando objetivos, y la parte más bella era cuando la gente se empezaba a acercar, y cuando empecé a descubrir que no solo era como el chico que hacía foto o la chica o la artista que escribía, sino que había tantos artistas, me pareció realmente muy conmovedor. O sea, una conmoción que a mí me ha hecho hasta el momento comprometerme, porque sigo comprometida con esa, en hacer todo lo que sea posible desde mis posibilidades pequeñas, tal vez como individuo, pero grandes cuando me uno con más, de que pueda ser Claro. una ciudad cultural, de que podamos disolver ese estigma y de que podamos realmente mostrar esa parte sensible de Nesa que se manifiesta a través del arte. No hay otra forma.
No hay otra forma de hablar de la sensibilidad que no sea el arte, ¿sabes? Y a mí me parece fascinante. O sea, de hecho, el hecho de que ahorita esté hablando contigo y de que sepa de tu proyecto y de que sepa que eres poeta y que tú escribes, realmente me parece muy conmovedor. O sea, me parece conmovedor así como al borde de las lágrimas de verdad, porque me genera hasta envidia, ¿sabes? O sea, a las cosas que ustedes han estado expuestos y esas cosas que los que ustedes han estado expuestos y que han logrado sublimar a través del arte. Es hermoso ver su obra. Es como algo muy, muy bello, ¿sabes? Es así como de, wow, no lo puedo creer. O sea, algo que a mí me generó tanto dolor durante años y que yo pueda ver a personas y espíritus que lograron transformar eso en arte, es algo fascinante, es milagroso, ¿sabes? Creo que me volé con mi respuesta, ¿no? Fue muy evangélica la respuesta. Exacto. Oye, ¿conoces a Moisés? Es que es eso mismo, en eso mismo se pretende también el barrio de nos respalda, eh, es una construcción no colectiva, ¿no? Decíamos con César, con Mac, con Diana, con Joali, ya verás Karen, Elizabeth, y faltan por notar que es una construcción colectiva, porque así nos educaron en Ciudad Neza a ser colectivo, ¿no? Y Alba, son los de nosotros. Entiendo que hay galerías, que hay todo y las debemos de tomar. Había una discusión. Los espacios donde se nos abra institucionalmente hay que tomarlas porque hay calidad de lo bien hecho y de la propuesta. ¿Cómo ves la interacción entre nosotros los artistas y la necesaria es fundamental o ya está muy clara? ¿Cuál sería la propuesta tuya para difundir tu arte? Claro, entendemos una que son las galerías, es necesaria la calle para Alba Lozano, para Alba Vida. Que si es necesaria que, perdón, la galería, dijiste. La calle, o sea, salir y como lo Ah, hemos hecho, claro. hacer, ponernos Ajá, sí, ahí en el semáforo, todo eso. ¿Es necesaria la calle para Alba? es fundamental. O sea, el arte tiene que salir a las calles. Es que el arte es de las calles, ¿sabes? O sea, creo que este asunto de la galería, claro que es importante tal vez, ¿no? Porque pues es donde se merca el arte de una manera muy convencional, pero yo creo que algo que se nos olvida es que el arte es de todos. Claro. Y cuando nosotros lo encasillamos en la galería, sí estamos hablando propiamente como del mercado del arte, pero ese arte que incluso se vende en las galerías es un arte que viene de la calle. Claro. Y si hablamos de Nesa, el arte se gesta en las calles, o sea, la vida sucede en las calles. Y algo como muy particular de Nesa, de todos los lugares donde he vivido, es que yo he visto mucho en Nesa, es que la gente vive hacia afuera, ¿sabes? O sea, la Ujú. gente está afuera, o sea, te tomas la chela, propiamente la caguama banquetera, ¿no? O sea, valga el énfasis al tema del programa. Sí, sí, sí. Lo que te mencionaba de la señora que barre la banqueta, toda esta cultura del tianguis, de la cháchara, de incluso las chicas porque en Ciudad Neza, pues no sé ahorita cómo se llama, de los sitios donde hay más centros nocturnos, y en Ciudad Neza, pues son los lugares donde hay más table dance y bares, donde propiamente existen picheras, y estas chicas están en la calle también. O sea, Ujú. Ciudad Neza es una experiencia que se vive en las calles, ¿no? O sea, toda la cultura de la tocada, por ejemplo, de la tocada de rock, de la tocada de cumbia, que ya anteriormente que llegué a ver, así que había incluso como de música electrónica y así, todos esos eran la experiencia y la manifestación de los chicos banda, o sea, todo eso se vive en las calles, los cholos de los 90s, o sea, todo eso ha sido una experimentación de las calles. Y yo creo que algo que tenemos que hacer mucho en México, que desafortunadamente no existe, pero que lo vamos a lograr, es precisamente llevar el arte a las calles. Leer poesía en las calles, ¿no? Yo recuerdo que hace como 2 años yo intenté hacer eso con un colega artista e irnos a leer poesía, ¿no? A la calle. Entonces, lo que fue como muy, pues sí, lamentable es que el sistema, al menos en México, oprime
al artista claro. como si fuese un delincuente, ¿no? O sea, el hecho, o sea, me acuerdo que nos fuimos así como a Coyoacán y era así como de, no, pues yo me pongo a leer mi poesía, tú te pones a leer la tuya y pues chido, ¿no? Entonces, hubo un momento que fue muy bello porque yo recuerdo que empecé a leer una poesía y yo como hago algo que se llama spoken word, que es como, es performance leyendo poesía, tú debes saber de eso. Ajá. Y, y fue algo muy bonito porque se acercaron unas niñas, de estas niñas indígenas que venden dulces, ¿no? Y las niñas se acercaron a escuchar la poesía. Estoy segura que realmente ellas no estaban entendiendo la poesía, sino... Y que yo empecé a leérselas a ellas, como que yo me acerqué y empecé a hacer así como gesticulaciones con ellas. Yo iba como en personaje, ¿no? Y el hecho de que las niñas, espero no llorar, porque fue muy emotivo, pero el hecho de que, o sea, yo sé que las niñas evidentemente no estaban entendiendo un lenguaje tan complejo como propiamente es la poesía, pero la experiencia muy maravillosa de ese momento fue que este tipo de niñas que viven en ese nivel de marginación, que viven en ese nivel de miseria, una niña que está caminando en la calle descalza, ¿sabes? Pudo percibir la esencia y la sensibilidad del arte. No en el sentido de entender ese lenguaje sublime propiamente de la poesía, sino de entender que había un personaje que estaba vestido de tal o cual forma y que les estaba brindando una atención especial a ellas y que no solo eso, sino que les estaban dando un show. Y el hecho de que esas niñas hayan podido sentirse tan especiales en ese instante, yo espero y tengo una aspiración y alimenta mi corazón el hecho de pensar que ese momento lo van a recordar toda su vida. Porque eso justamente hace el arte, ¿sabes? Eso es lo que hace el arte. Llegar a tocar esas sensibilidades de todas las personas y yo creo que el hecho de que nosotros llevemos el arte a las calles, podemos llegar a ese tipo de gente, porque a ese tipo de gente es a la que le urge el arte, ¿sabes? Le urge. O sea, a ellos les urge, le urge a los adictos a alguna droga, les surge a la prostitución, al sexo servicio, urge el arte, Claro. ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí nosotros como artistas tenemos siempre ese compromiso, ¿no? Ese compromiso de poder llevar como decía la primera dama que no es primera dama, ¿no? O sea, el arte que dignifica lo mejor del ser humano, ¿no? Claro, porque tú lo has dicho bien, la poesía es muy choncha y recuerdo que el primer gran funeral multitudinario en México fue por Amado Nervo, ¿no? Cuando lo Oh, esperaban que llegara su cadáver, antes que Pedro Infante, fue Amado Nervo. Entonces vemos el poder de la poesía y más con movimiento, como tú lo has dicho, esa emocionalidad. Recuerdo el poema muy chido y habrá que leerlo en alguna ocasión de Somos un país, somos una raza triste con un país triste, de Amado, que es bellísimo. Pero bueno, no nos escapemos del tema, si no vamos a terminar llorando y aquí conjugados en varias cosas. sí es probable que terminemos llorando, porque la verdad es que siempre cuando hay así como reunión familiar y así como que no las Sí, palabras y me pasan y yo siempre llego y digo, bueno, ya saben que voy a llorar, así que por favor pongan atención a los primeros minutos antes de que me ponga a llorar. Entonces siempre como hablar de esas cosas, mi mayor reto no es propiamente como expresar lo que siento, eso es como lo primero, así como espero poder expresar lo que realmente siento, lo que realmente estoy señal. pensando de una manera adecuada, eso es como uno, pero el principal es, Alba, por favor, no llores. Para que te puedan entender, que no se te vaya a romper la voz, por favor. Pues Pues ni más ni menos, Ala, pues tú ya lo hemos discutido aquí, ya pronto estaremos enlazando el trabajo y ir a echarnos una pegatina callejera y irrumpir en algunos espacios públicos para leer poesía, para hacer un performance, para pintar, para invitar a la banda a que pinte, ya lo hemos hecho, pero por cuestión de la pandemia, pues se detuvo. Y pues bueno, Alba, para cerrar este conglomerado, este momento, ¿qué proyectos hay en puerta? ¿Dónde te puede encontrar la banda? ¿Dónde accede a tu chamba, tus redes, tus blogs? eh, Todo lo que tengan que saber
de Alba Vida para seguirla. Perfecto. Esta es mi parte, también es una de mis partes favoritas. Aparentemente tengo muchas partes favoritas, pero esta es una parte favorita porque he estado trabajando mucho en eso, entonces siempre había pensado cuando lo hacía así como de por si un día me preguntan por mis redes, ya sabré qué decirles. Y llegó el momento. Lo estabas esperando. Ajá, exacto, o sea, trabajé para este momento. Entonces, como yo les había platicado, bueno, primero, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Siempre me da mucha alegría y me hace sentir como súper privilegiada, porque pues son cosas que uno habla mucho como en tu mente y en tu corazón y en esas caminatas de soledad y que tengas el espacio de poder platicarlas. Lo aprecio mucho de verdad que me des este tiempo. Y bueno, como ya les platicaba anteriormente, yo tenía un negocio de diseño gráfico y producción de arte, que ahorita lo estoy retomando, entonces ese negocio lo hago con otras etcétera, y se llama Ano Creativo. Así estoy en redes sociales como Alo Sano Creativo, diseño y producción de arte. Mi obra como artista es Alba Vida, y así también estoy en redes sociales como Alba Vida, en Instagram y en Facebook. Y dentro de mi obra como artista estoy haciendo una exposición que se llama Lo Sagrado en la Violencia y que precisamente habla como de la sublimación de estos sentimientos de rabia y de vergüenza, etcétera, ¿no? Entonces, empecé a desarrollar como una práctica de sanación que es a través del cuerpo, a través de la danza, y de eso surge un proyecto que se llama La Emperatriz, que es un cortometraje que habla precisamente de esto. Les vuelvo a repetir, es una confesión de un abuso sexual narrado en 3 actos y planteado desde una propuesta performática de sanación de sanación corporal a través de la danza. Y de ahí surge otro proyecto que estoy a punto de lanzar que se llama The Healing Room. Entonces, The Healing Room es precisamente esa experiencia de sanación. Entonces, es esa experiencia de sanación a través de la práctica ritual mexicana, a través de la danza, y que además ofrece productos saludables y curativos. Y así estoy en redes sociales también como The Healing Room MX. Y ya en estos días ya tenemos la imagen, ya tenemos todo, ya vamos a empezar a lanzar los primeros productos y ya vamos a empezar a crear la primera experiencia que yo calculo que va a ser algo así como de meditación o alguna primera rutina de sanación a través del cuerpo. Yo estoy todo el tiempo preparándome alrededor de la práctica del cuerpo, del yoga, de la gimnasia funcional, la terapia, etcétera. Entonces esas son como mis 4 redes: Alo Sano Creativo, Alba Vida, La Emperatriz y The Healing Room MX. Perfecto, Alba. Pues mira qué perrón. Siempre que hablo con alguien de Ciudad Neza que anda en la artisteada, que anda en esto, siempre tiene proyectos y hablamos y decimos y es muy, muy, muy peculiar este ambiente de colectividad, pero también de organización y ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Con quien quiera que hables que anda de Ciudad Neza, siempre anda haciendo algo, ¿no? Y eso es muy Sí. importante. Pues Alba, nosotros utilizamos el famoso ya minuto de fama. Entonces, Alba, ¿con qué te quieres despedir? Háblale a tu barrio que está incauto y escuchándote. Pues yo le puedo hablar a mi barrio, decirle, como ya lo dije, que amo profundamente a mi barrio. Dicen que a lo mejor voy a decir una frase que no sé qué tan buena sea. A lo mejor ahí pierdo a todos mis seguidores, pero me encanta decirla. Pero dicen que el naco sale del barrio, pero el barrio nunca sale del naco, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. entonces, ¡Pum! Se en esa cayó la señal. entonces, eso es un buen Todos augurio. corriendo. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo estoy comprometida con esa desde mi corazón, ¿sabes? O sea, yo amo Nesa y amo todas las manifestaciones de arte y estoy en la mejor disposición de cuerpo, alma, intelecto, pasión y lo que sea por que Nesa, por darle luz a Nesa, más de la que ya tiene, claro, más bien con contribuir con esa luz que tiene Nesa, con seguir caminando con Nesa y con seguir pujando para que Nesa sea una ciudad cultural, para que Nesa
sea más potente y más luminosa de lo que ya lo es. Y la verdad es que yo me siento bien afortunada de ser nesayense. ¿Cuál es el gentilicio de Nesa? Mira, es que es nezatlense. Yo Ajá. decía uno que descubrí después, leí que Alfredo Arcos utilizó nesense. Entonces a mí me gusta más nesense porque hay otro que es nezahualcoyense, Ese nezatlense. es muy largo. Pero me gusta mucho nesense, ¿no? Los Nesense suena bien. nesenses. Bueno, una vez que fui a un concierto de Liran Roll, dijeron un saludo para todas las chicas guapas, a todas las nesanitas guapas. Ah, mira, mira. Nesanitas Sí, suena además el bastante rock. bien, la verdad. Nesanitas. Suena adecuado. Suena rockero. Además, Bueno, pues muchas gracias. Eso sería como mi aportación. Afortunadamente se cayó la red cuando dije lo que tenía que decir, pero bueno, eso fue se buena nos fueron vibra. todos, pero así está bien. Eso significa que los fans siguen íntegros. Que si no es por las buenas, es por las malas. Pues muy chido, Alba, de tenerte con nosotros. Aquí está tu casa, tu barrio, el barrio nos respalda y les prometemos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, además de agradecerles, que estaremos entablando negociaciones para firmar un contrato millonario con Alba y nos acompaña aquí en el barrio, nos respalda frecuentemente como lo han hecho muchos otros. Pues nosotros nos despedimos, te agradezco mucho, Alba, por compartirnos esta peculiar forma de tu vida, la artisteada, claro, y este sentimiento puro que siempre nos despierta. Nesa, pues no se olviden de seguirnos por Instagram, por Facebook y de seguir a Alba la Vida. Sobre todo no se olviden que Alba la Vida, la receta del barrio. Y me quiero despedir con esta frase muy ad hoc y que he escuchado y creo que es del dominio público. Habla de tu barrio y serás un. Nos vemos hasta ¡Ah, la qué siguiente. hermosa! Gracias, Alba. Cuídense Muchas mucho y gracias. buen descanso. Gracias a todos. Amor para Nessa Forever. Chao.